Jamás imaginé que mi propia casa se convertiría en la escena de una pesadilla, que el hijo que parí con dolor, que crié con amor infinito, que defendí contra el mundo entero, estaría cavando una tumba en mi patio mientras el sol de la tarde caía sobre Salta. Pero eso fue exactamente lo que vi aquella tarde de marzo, cuando regresé antes de tiempo de mi cita médica y descubrí algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Mi nombre es Catalina García. Tengo 66 años y he vivido toda mi vida en esta ciudad hermosa del norte argentino. Soy viuda desde hace 12 años, cuando mi esposo Héctor falleció de un infarto fulminante. Desde entonces, mi vida entera giró en torno a mi único hijo, Ramiro. Lo vi crecer, convertirse en arquitecto, casarse con Lucía Fernández hace 5 años. Invertí cada peso que tenía en ayudarlos a establecerse. Les regalé 180. 0 pesos para el enganche de su departamento. Pagué su luna de miel en Bariloche con otros 95,000 pesos que había ahorrado de mi pensión durante años. Cada sacrificio valía la pena porque era por mi hijo, por su felicidad. Vivíamos todos juntos en mi casa, una propiedad amplia en el barrio Grandburg que mi esposo y yo compramos con tanto esfuerzo. Ramiro y Lucía ocupaban el ala este de la casa mientras yo vivía en el sector principal. La convivencia había sido relativamente tranquila, aunque últimamente notaba tensión en el ambiente. Lucía se mostraba distante, casi hostil conmigo. Ramiro parecía preocupado, nervioso, como si cargara un peso invisible sobre sus hombros. Ese martes 15 de marzo era un día especial. Faltaban solo 2 semanas para mi cumpleaños número 67, y había planeado una reunión familiar íntima. Nada ostentoso, solo algunos primos cercanos, mi hermana Marta, que vendría desde Tucumán, y por supuesto, Ramiro y Lucía. Había ido al cardiólogo para un chequeo de rutina por mi hipertensión. La consulta fue rápida, todo estaba bien, así que decidí regresar temprano para empezar a planificar el menú de la celebración. Cuando abrí la puerta de entrada, eran las 4:30 de la tarde. La casa estaba extrañamente silenciosa. Normalmente, Lucía estaría viendo sus novelas en la sala, pero no había nadie. Dejé mi cartera en la mesa del recibidor y fue entonces cuando lo escuché. El sonido inconfundible de una pala golpeando tierra. Caminé hacia la cocina y miré por la ventana que da al patio trasero. Lo que vi me heló la sangre. Mi hijo, mi Ramiro, estaba cavando frenéticamente un hoyo profundo en medio del jardín donde solían florecer mis rosas. Estaba empapado en sudor, con tierra hasta los codos, y sus manos temblaban visiblemente mientras hundía la pala una y otra vez en la tierra rojiza característica de nuestra región. A su lado, sobre el pasto, había una bolsa negra de basura grande. No era una bolsa común. Estaba abultada, con una forma irregular que me hizo pensar en... No quería ni imaginar qué podría contener. La bolsa parecía pesada, y había algo en su forma que resultaba perturbadoramente humano. Salí al patio con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que mi hipertensión me jugaría una mala pasada. «¿Ramiro? ¿Qué estás haciendo?», pregunté con voz temblorosa. Mi hijo se sobresaltó tanto que casi deja caer la pala. Se dio vuelta y su rostro era una máscara de terror puro. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando, y su piel normalmente bronceada estaba pálida como la cera. «Mamá, no deberías estar aquí. Dijiste que volverías a las 6. Su voz sonaba rota, desesperada. La consulta terminó antes. «¿Qué es eso?», señalé la bolsa negra, sintiendo cómo mis piernas comenzaban a temblar. Ramiro se interpuso entre la bolsa y yo, extendiendo sus manos sucias de tierra en un gesto protector o amenazante. No podía distinguir cuál. «Mamá, por favor, vuelve adentro. No tienes que ver esto». «¿Ver qué, Ramiro? ¿Qué hay en esa bolsa?». Mi voz subió una octava. El pánico comenzaba a apoderarse de mí. «Mamá». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Tuve que hacerlo. No mires. Por favor, simplemente confía en mí y vuelve adentro». Pero el instinto de madre, ese sentido inexplicable que te conecta con tu hijo desde el momento en que lo sientes moverse dentro de ti, me impulsó hacia adelante. Aparté a Ramiro de un empujón, algo que jamás había hecho en mi vida, y me agaché junto a la bolsa. Mis manos temblaban cuando desaté el nudo superior. El olor que emanaba era nauseabundo, una mezcla de humedad, tierra y algo más que no podía identificar. Abrí la bolsa apenas lo suficiente para mirar dentro.
Lo que vi en ese momento hizo que el mundo se oscureciera a mi alrededor. Mis rodillas cedieron y caí sobre el pasto húmedo. Escuché el grito desesperado de Ramiro llamándome mientras todo se volvía negro. Pero antes de perder la conciencia completamente, alcancé a ver algo más. La silueta de Lucía en la ventana de su habitación, observando la escena con una expresión que jamás olvidaré. No era sorpresa, era satisfacción. Amigos, si esta historia los ha atrapado tanto como a mí me atrapó aquella tarde terrible, por favor, denle like a este video y suscriban al canal para saber qué contenía esa bolsa que cambió mi vida para siempre. Además, me encantaría saber desde dónde me están viendo y qué hora es allí en su ciudad. Déjenlo en los comentarios. Los necesito conmigo en este viaje. Desperté en mi propia cama, sin saber cuánto tiempo había pasado. Mi cabeza pulsaba con un dolor sordo y mi boca estaba seca como el desierto. Las cortinas de mi habitación estaban cerradas, pero por las rendijas se filtraba una luz tenue que indicaba que el sol aún no se había puesto completamente. Intenté incorporarme, pero una mano firme me empujó suavemente hacia atrás. «Tranquila, mamá, no te muevas todavía». Era la voz de Ramiro, pero sonaba diferente, controlada, calculada. Abrí los ojos completamente y lo vi sentado en la silla junto a mi cama. Se había lavado las manos y cambiado de ropa. Ya no era el hombre desesperado cavando en el jardín. Parecía compuesto, aunque sus ojos revelaban una tormenta interior. ¿Qué había en la bolsa?, susurré, yendo directo al punto que me consumía. Ramiro cerró los ojos y respiró profundamente. «Mamá, necesito que me escuches sin interrumpirme. Toda la historia. Después podrás juzgarme, odiarme si quieres, pero necesito que sepas la verdad». Mi corazón se aceleró. En todos mis años como madre, jamás había visto esa expresión en el rostro de mi hijo. Era una mezcla de vergüenza, miedo y algo más oscuro que no podía identificar. «Hace 6 meses», comenzó, «descubrí algo sobre Lucía, algo que cambió todo lo que creía saber sobre mi matrimonio, sobre mi vida». Se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro de mi habitación como un animal enjaulado. «¿Recuerdas cuando te pedí prestado 50,000 pesos en octubre? Te dije que era para una inversión en un proyecto arquitectónico». Asentí. Había sido todo mi ahorro de ese año, pero se lo di sin pensarlo 2 veces. Mentí. Esos 50,000 pesos fueron para pagar a un detective privado. Necesitaba saber por qué Lucía desaparecía 3 tardes a la semana, por qué llegaba a casa con perfume diferente, por qué su teléfono siempre estaba bloqueado con contraseña. Sentí que mi estómago se contraía. Una aventura. Eso era todo. Un melodrama matrimonial común. Pero entonces, ¿qué había en esa bolsa? El detective me dio su informe hace 2 semanas. Lucía no tenía un amante, mamá. Tenía algo mucho peor. Hizo una pausa y vi cómo sus manos temblaban. Tenía un plan detallado, meticuloso, para matarte. Las palabras cayeron sobre mí como bloques de hielo. No podía haber escuchado correctamente. ¿Qué? Fue todo lo que pude articular. El detective interceptó mensajes entre Lucía y su hermano, Javier Fernández. Mensajes donde discutían la mejor forma de hacer que tu muerte pareciera natural. Querían tu casa, mamá. Esta propiedad que vale aproximadamente 12 millones de pesos según la tasación más reciente. Sabían que está a tu nombre y que, según tu testamento que yo estúpidamente les mencioné, me la heredarías a mí. Y siendo tu único hijo, si yo estaba casado con ella, Lucía tendría derecho a la mitad. Me llevé las manos al pecho. No podía respirar correctamente. Planeaban envenenarte lentamente con tus propios medicamentos para la hipertensión, aumentar las dosis gradualmente para provocar un paro cardíaco que pareciera natural. Tu edad y tu condición médica preexistente harían que nadie sospechara nada. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. La mujer que había vivido bajo mi techo durante 5 años, a quien había recibido como hija, quería asesinarme por dinero. Tengo todas las pruebas, mamá. Capturas de pantalla de las conversaciones, grabaciones de audio donde discuten las dosis exactas. El detective hizo un trabajo impecable. Cuando confronté a Lucía hace 3 días, su voz se quebró. Ella ni siquiera lo negó. Se rió en mi cara y dijo que yo era demasiado cobarde para hacer algo al respecto. Que nunca me divorciaría de ella porque soy católico y porque te moriría del disgusto si nuestro matrimonio fracasaba. ¿Dónde está Lucía ahora?, pregunté, aunque parte de mí temía la respuesta. Esa es la cuestión, mamá.
Lucía desapareció esta mañana. El aire se volvió espeso en la habitación. Después de nuestra confrontación, ella se encerró en nuestra habitación. Esta mañana, cuando me levanté, ya no estaba. Su ropa sigue en el armario, su auto está en el garaje, su celular lo encontré tirado en el baño. Es como si se hubiera evaporado. Entonces, ¿qué había en la bolsa? Insistí, sintiendo que estaba al borde de un abismo. Ramiro se acercó y se arrodilló junto a mi cama, tomando mis manos entre las suyas, aún con restos de tierra bajo las uñas. En la bolsa había documentos, mamá. Documentos comprometedores que encontré escondidos en un compartimento secreto del armario de Lucía. Contratos falsos con tu firma forjada, donde supuestamente vendías la casa a una empresa fantasma de la que Javier es director. Pólizas de seguro de vida a tu nombre que yo nunca autoricé, nombrando a Lucía como beneficiaria por 3 millones de pesos. Correspondencia con abogados corruptos. Todo un esquema criminal perfectamente orquestado. ¿Por qué los estabas enterrando? Porque estaba asustado, admitió con voz rota. Si Lucía desapareció, si le pasó algo, yo sería el primer sospechoso. Vieron cómo discutimos los vecinos hace 3 días, escucharon los gritos. Si la policía encuentra estos documentos en mi casa, parecería que yo estaba involucrado en el fraude, o peor, que tenía motivo para hacerle daño. Entré en pánico y pensé que lo mejor era destruir toda evidencia de que alguna vez existió este plan. ¿Y qué pasó realmente con Lucía?, le pregunté, mirándolo directamente a los ojos. Mi hijo sostuvo mi mirada sin pestañear. No lo sé, mamá. Lo juro por la memoria de papá. Esta mañana estaba aquí. Esta tarde no. No sé si huyó porque sabía que había descubierto todo, si su hermano vino a buscarla o si... No terminó la frase, pero ambos pensamos lo mismo. ¿Y si alguien más estaba involucrado en este enredo? ¿Y si Lucía había cruzado a la persona equivocada? La noche cayó sobresalta, y con ella el inicio de una pesadilla que apenas comenzaba a desplegarse. Esa noche no pude dormir ni un minuto. Cada sonido de la casa me sobresaltaba. El crujir de la madera, el viento golpeando las ventanas, el distante ladrido de los perros del vecindario. Todo me parecía amenazante. Ramiro se había quedado en la habitación de invitados junto a la mía, insistiendo en que no me dejara sola. Aunque apreciaba su protección, una parte de mí no podía evitar verlo de manera diferente ahora. Mi hijo había estado casado con una mujer que planeaba asesinarme. ¿Cómo no había visto ninguna señal? Tan ciega estaba el amor maternal que no me permitió ver la víbora que había introducido en mi hogar. A las 7 de la mañana, después de una noche en blanco, me levanté y preparé mate. Era mi ritual matutino, algo que me conectaba con mi difunto esposo Héctor. Él siempre decía que un buen mate por la mañana podía resolver cualquier problema. Mientras cebaba el primer mate, miraba por la ventana el hoyo que Ramiro había cavado en el jardín. Lo había tapado durante la noche, pero la tierra removida era visible. Una cicatriz fresca en mi patio que representaba todo lo que se había roto en mi vida. Eran las 8:30 cuando sonó el timbre. Ramiro bajó corriendo las escaleras. Su rostro reflejaba la misma tensión que yo sentía. «No abras», susurró. Podría ser Javier, pero la voz que llegó desde el otro lado de la puerta no era masculina. «¡Catalina! ¡Abre, por favor! ¡Soy Marta, mi hermana!». Marta García de Ruiz, 3 años menor que yo, vivía en Tucumán con su esposo. No la esperaba hasta la próxima semana para mi cumpleaños. Abrí la puerta y Marta prácticamente se abalanzó sobre mí con los ojos rojos de llorar. ¿Es verdad? ¿Es verdad lo que me contó Lucía?, sollozaba mientras me abrazaba con fuerza. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Hablaste con Lucía? ¿Cuándo? Anoche. Me llamó cerca de las 11. Estaba histérica, llorando, diciendo cosas horribles sobre Ramiro. Catalina, dijo que tu hijo intentó matarla. El mundo se detuvo en ese momento. Ramiro se había quedado petrificado en las escaleras. ¿Qué? Fue todo lo que pude decir. Marta entró a la casa y cerró la puerta detrás de ella. Se veía demacrada, como si tampoco hubiera dormido. Se dejó caer en el sillón de la sala. Lucía dijo que Ramiro había descubierto que ella estaba embarazada de otro hombre, que él enloqueció de celos y la atacó físicamente ayer por la mañana, que logró escapar por poco de que la estrangulara, que se escondió en casa de una amiga y que ahora tiene miedo de volver porque Ramiro juró matarla si regresaba. «Eso es mentira», explotó Ramiro bajando las escaleras de golpe. «Todo es mentira, tía Marta. Esa mujer está tratando de manipular la situación.
¿Y por qué mentiría de esa manera?, preguntó Marta, mirando a mi hijo con una mezcla de miedo y desconfianza. Porque ella es la criminal aquí, respondí, sintiendo una fuerza renovada surgir desde lo más profundo de mi ser. Marta, necesito contarte todo. Durante la siguiente hora, le revelé a mi hermana cada detalle sórdido del plan de Lucía. Le mostré las fotografías que Ramiro había tomado de los documentos antes de intentar enterrarlos, capturas de pantalla de las conversaciones entre Lucía y su hermano Javier, donde discutían mi asesinato como si hablaran del clima. Vi cómo el rostro de Marta pasaba del escepticismo a la incredulidad y finalmente al horror absoluto. «Dios mío, Catalina, esto es monstruoso», susurró, llevándose las manos a la boca. «Pero entonces, ¿dónde está Lucía realmente? Si huyó porque Ramiro descubrió su plan, ¿por qué inventar esta historia del ataque? Para adelantarse a cualquier denuncia que pudiéramos hacer nosotros», explicó Ramiro. «Si ella me acusa primero de violencia doméstica, cuando yo presente las pruebas de su plan criminal, parecerá que las inventé para defenderme. Es su palabra contra la mía. Una esposa aparentemente aterrorizada contra un esposo violento. ¿A quién crees que le creerá la policía?». Marta se quedó en silencio procesando la información. Finalmente habló. «Necesitamos un abogado. Un buen abogado. Esto va a ponerse feo. Muy feo». Tenía razón. Pero lo que ninguno de nosotros sabía en ese momento era cuán feo se iba a poner realmente. El timbre volvió a sonar a las 10 de la mañana. Esta vez, cuando abrimos la puerta, había 2 policías uniformados parados en el umbral. «¿Ramiro García?», preguntó el oficial mayor, un hombre de unos 40 años con expresión seria. «Sí, soy yo», respondió mi hijo, y pude ver cómo su rostro palidecía. «Necesitamos que nos acompañe a la comisaría. Tenemos que hacerle algunas preguntas sobre la denuncia de violencia doméstica que presentó su esposa, Lucía Fernández, esta mañana temprano». «¿Denuncia? Pero yo no». «Tiene derecho a permanecer en silencio», continuó el oficial. «También tiene derecho a llamar a un abogado, pero necesita venir con nosotros ahora». Vi cómo esposaban a mi hijo frente a mis ojos. Ramiro me miró con una expresión de súplica y terror que me partió el alma. «Mamá, llama al doctor Córdoba. Él sabrá qué hacer». Alberto Córdoba era un abogado amigo de la familia que había ayudado a Héctor con asuntos legales de su negocio años atrás. Asentí mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas. Mientras se llevaban a Ramiro en el patrullero, Marta me abrazó. Los vecinos habían salido a sus puertas y ventanas, observando el espectáculo. Podía sentir sus miradas llenas de juicio. La viuda respetable García, cuyo hijo acababa de ser arrestado por violencia doméstica. En ese momento, parada en el umbral de mi casa, viendo cómo se llevaban a mi único hijo, comprendí que Lucía había calculado cada movimiento. Esto no era solo sobre dinero, era sobre destrucción total, y apenas estaba comenzando. El doctor Alberto Córdoba llegó a mi casa 1 hora después de que me llamara desesperada. Era un hombre de 62 años, canoso, con un rostro que inspiraba confianza. Había sido abogado de mi esposo Héctor durante 15 años y conocía a nuestra familia íntimamente. «Catalina, esto es más grave de lo que imaginas», dijo después de escuchar toda la historia, sentado en mi comedor mientras revisaba las fotografías de los documentos en su tablet. «Lucía no solo presentó una denuncia por violencia doméstica, solicitó una orden de restricción, alegando que teme por su vida. Y lo peor es que tiene evidencia fotográfica». «¿Evidencia? ¿Qué evidencia?», preguntó Marta, quien se había quedado conmigo para darme apoyo moral. El doctor Córdoba deslizó su tablet hacia nosotras. En la pantalla apareció la foto de una mujer con el rostro magullado, un ojo morado, labio partido, marcas rojas en el cuello que parecían dedos. Era Lucía. Sentí que me ahogaba. «Eso es imposible», susurré. «Ramiro jamás». «Lo sé», interrumpió el abogado. «Conozco a Ramiro desde que era un niño. Pero mira la fecha de las fotos. Fueron tomadas ayer por la tarde, aproximadamente a las 5, 1 hora después de que tú llegaras a casa y encontraras a Ramiro en el jardín. Se las hizo ella misma», dije con certeza absoluta. «O su hermano Javier se las causó para incriminar a Ramiro». «Probablemente», asintió el doctor Córdoba. «Pero probar eso será extremadamente difícil. Un médico forense ya examinó a Lucía esta mañana y certificó que las lesiones son consistentes con violencia física reciente. Ella dio una declaración detallada de cómo Ramiro supuestamente la atacó
cuando ella amenazó con dejarlo. Marta golpeó la mesa con furia. «Esto es una trampa, una farsa elaborada. ¿Cómo puede salirse con la suya de esta manera?» «Porque el sistema está diseñado para proteger a las víctimas de violencia doméstica», explicó el abogado. «Y con razón, la mayoría de las veces. Pero casos como este, donde alguien manipula el sistema para su beneficio, son difíciles de desmantelar. La carga de la prueba ahora recae en nosotros para demostrar que Ramiro es inocente y que Lucía está mintiendo. Tenemos los documentos», dije, señalando las fotos, «los planes de asesinato, el fraude, todo. Y los presentaremos», aseguró el doctor Córdoba. «Pero aquí hay un problema táctico. Si presentamos estos documentos ahora, argumentando que Lucía planeaba matarte como defensa contra las acusaciones de violencia, ella puede alegar que son falsificaciones que Ramiro creó para desprestigiarla. Además, el detective que obtuvo esta información podría haber violado leyes de privacidad en el proceso. Un buen abogado de la defensa podría hacer que toda esta evidencia sea inadmisible en corte. Entonces, ¿qué hacemos?», pregunté, sintiendo la impotencia apoderarse de mí. «Necesitamos construir un caso meticuloso. Primero, voy a solicitar la libertad bajo fianza para Ramiro. Las acusaciones son serias, pero no hay antecedentes previos de violencia. Segundo, voy a contratar a nuestro propio investigador forense para que examine esas fotografías de las lesiones de Lucía. Si se las autoinfligió o fueron causadas por otra persona, podríamos encontrar inconsistencias. Tercero, necesitamos localizar al hermano de Lucía, Javier Fernández, y monitorearlo. Si él está involucrado, eventualmente cometerá un error». «¿Cuánto va a costar todo esto?», pregunté, sabiendo que los servicios legales especializados no eran baratos. El doctor Córdoba suspiró. «Los honorarios legales para un caso de esta complejidad, incluyendo el investigador forense y el detective que necesitaremos contratar para vigilar a Javier, rondarán los 280,000 pesos. Eso es solo para empezar. Si llegamos a juicio, podríamos estar hablando de 500,000 pesos o más». Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. $500,000 de pesos, prácticamente todos mis ahorros de vida. La pensión que recibía como viuda de Héctor apenas alcanzaba para vivir modestamente. Había ahorrado 320,000 pesos durante años, privándome de lujos, de viajes, de comodidades, guardando cada peso para mi vejez, para posibles emergencias médicas. Ahora tendría que gastarlo todo para salvar a mi hijo de una acusación falsa. «Hágalo», dije sin dudarlo. «Haga lo que sea necesario. Mi hijo es inocente, y voy a probarlo aunque me cueste hasta el último peso que tengo». El doctor Córdoba asintió con respeto. «Hay otra cuestión, Catalina. La orden de restricción que Lucía solicitó no solo prohíbe a Ramiro acercarse a ella, también especifica que él no puede entrar a esta casa, ya que Lucía alega que técnicamente es su residencia conyugal y ella tiene derecho a estar aquí». «¿Qué? Esta es mi casa», exclamé. «Lo sé, y legalmente tienes razón, pero mientras la orden esté vigente, que podría ser semanas o meses hasta la audiencia, Ramiro no puede vivir aquí. Va a necesitar otro lugar donde quedarse. Puede quedarse conmigo en Tucumán», ofreció Marta inmediatamente. «Tenemos espacio de sobra». La ironía era cruel. Ramiro había querido protegerme enterrando la evidencia del crimen de Lucía, y ahora él era quien enfrentaba cargos criminales y no podía ni siquiera entrar a su propia casa. El doctor Córdoba se fue prometiendo que tendría noticias sobre la fianza antes del final del día. Marta y yo nos quedamos en un silencio pesado. «Catalina», dijo mi hermana después de un largo rato, «¿y si Lucía intenta volver aquí? Si tiene una orden que le permite estar en la casa». No había pensado en eso. La idea de enfrentarme sola a esa mujer, sabiendo lo que había planeado hacerme, me aterrorizaba. Como si el universo quisiera responder la pregunta de Marta, mi teléfono sonó en ese momento. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar. ¿Sí? La voz al otro lado era fría, calculada, victoriosa. «Hola, suegrita. Soy Lucía». Mis manos comenzaron a temblar sosteniendo el teléfono. Marta me miraba con los ojos muy abiertos, tratando de escuchar la conversación. Activé el altavoz para que ambas pudiéramos oír claramente. «¿Qué quieres, Lucía?», logré decir con voz más firme de lo que me sentía. Su risa fue como vidrio rompiéndose. «¿Qué quiero?
Esa es una pregunta interesante viniendo de ti, Catalina. Yo solo quiero lo que me pertenece. Lo que he ganado con años de aguantarte, de sonreír mientras me tratabas como una empleada en tu preciosa casa, de fingir que me importaba escuchar tus historias aburridas sobre tu difunto esposo. Nunca te traté mal, respondí, sintiendo una mezcla de rabia y dolor. Te recibí como a una hija, como a una sirvienta, querrás decir, siempre haciendo comentarios pasivo-agresivos sobre mi comida, sobre cómo limpiaba, sobre cómo no era suficientemente buena para tu precioso Ramiro. Pero eso ya no importa. Lo que importa es que ahora tu hijo está exactamente donde yo quería que estuviera, enfrentando cargos criminales que podrían llevarlo a prisión de 3 a 5 años. Él es inocente y lo sabes, dije apretando los dientes. Por supuesto que lo sé, respondió con indiferencia. Yo misma me causé estas magulladuras. Javier tiene mano pesada, pero le pedí específicamente que no me marcara tanto la cara. Necesitaba que se viera creíble, pero no demasiado dramático. El médico forense se lo tragó completo. Dijo que las marcas en mi cuello eran consistentes con un intento de estrangulamiento. Javier es muy bueno con los detalles. Marta y yo nos miramos horrorizadas. Lucía estaba confesando todo, probablemente sabiendo que su palabra contra una grabación no autorizada no tendría valor legal sin su consentimiento. ¿Por qué me llamas?, pregunté. ¿Para regodearte en tu victoria? Para hacerte una propuesta, en realidad, una que beneficiaría a ambas partes. No hay nada que tú y yo podamos negociar. Oh, pero sí lo hay. Verás, Catalina, este proceso legal va a ser largo y costoso. Tu abogadito, el doctor Córdoba, es bueno, pero no es barato. Ya sé que te va a cobrar un ojo de la cara solo por empezar. Y mientras más se extienda esto, más caro será. Podrías terminar sin un peso, y tu hijo todavía podría ir a prisión si el juez decide creerme a mí. Llegarás a tu punto o colgaré. Amenacé, aunque ambas sabíamos que no lo haría. Mi propuesta es simple. Firma la casa a mi nombre, toda la propiedad, con escrituras limpias. Retiraré inmediatamente los cargos contra Ramiro. Diremos que fue un malentendido, que estábamos pasando por problemas maritales, pero que ya los resolvimos. Ramiro queda libre, sin antecedentes penales, sin juicio. Todo vuelve a la normalidad. Excepto que yo me quedaría sin mi casa, dije incrédula. La casa que mi esposo y yo compramos hace 32 años, la casa donde crié a mi hijo. ¿Y qué se supone que haga yo? ¿Vivir en la calle? Puedes quedarte aquí, dijo Lucía con falsa generosidad. Serías mi inquilina. Te cobraría un alquiler módico, digamos 80,000 pesos mensuales. Con tu pensión de 120,000 pesos, te alcanzaría perfectamente y aún te sobraría para tus gastos. La codicia de esta mujer no tenía límites. No solo quería robarme mi casa, sino también exprimirme económicamente cada mes. ¿Y si me niego?, dije, aunque ya conocía la respuesta. Entonces nos vemos en corte. Tengo muy buen abogado, financiado por Javier, quien resulta que tiene más recursos de los que crees. Él ha estado invirtiendo en negocios bastante lucrativos, aunque no exactamente legales, por los últimos 10 años. Tiene dinero para mantener este caso abierto por años si es necesario. ¿Cuánto tiempo crees que tus ahorros te sostendrán en una batalla legal extendida? Marta me arrebató el teléfono de las manos. Escúchame bien, desgraciada. Siseo, no te vas a salir con la tuya. Tenemos evidencia de tu plan para asesinar a mi hermana. Tenemos las conversaciones con tu hermano. Tenemos todo documentado. La risa de Lucía fue escalofriante. ¿Te refieres a esas fotografías de documentos que obtuvieron ilegalmente? Mi abogado ya presentó una moción para que sean excluidas como evidencia. Invasión de privacidad, obtenida sin orden judicial. Nunca llegarán a ver la luz del día en una corte. Y aunque llegaran, ¿quién dice que son reales? En la era del Photoshop y la inteligencia artificial, cualquiera puede fabricar evidencia digital. Sin los documentos físicos originales, que supongo Ramiro ya destruyó al enterrarlos, no tienen nada más que píxeles en una pantalla. Marta estaba roja de furia, pero sabía que Lucía tenía razón en cierto punto legal. Tienes hasta el viernes para decidir, continuó Lucía. 3 días. O firmas la casa a mi nombre y esto termina, o nos preparamos para una guerra que no puedes ganar. Ah, y otra cosa, Catalina. Esa cuenta de ahorros que tienes en el Banco Macro, la que crees que es secreta, con tus 320,000 pesos. Ramiro me dio acceso hace 2 años cuando firmamos poderes mutuos para casos de emergencia.
Puedo congelar esa cuenta alegando que es propiedad matrimonial compartida. Imagina quedar sin casa y sin dinero para pelear. Piénsalo. La llamada terminó. Marta y yo nos quedamos mirando el teléfono como si fuera una serpiente venenosa. El silencio en mi cocina era absoluto, excepto por el tic-tac del reloj de pared que Héctor me había regalado en nuestro 20º aniversario. «No puedes ceder», dijo finalmente Marta. «Esta casa es todo lo que tienes. Si se la das, estarás a su merced por el resto de tu vida. Y si no se la doy, mi hijo va a prisión», respondí con voz quebrada. «No necesariamente. El doctor Córdoba es bueno. Encontraremos una manera». Pero ambas sabíamos que no estábamos tan seguras. Lucía había tejido una trampa casi perfecta. Cada movimiento que habíamos hecho jugaba directamente en sus manos. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era el doctor Córdoba. «Tengo noticias mixtas», dijo. «El juez otorgó la fianza para Ramiro. Son 150,000 pesos. 150,000 pesos. Casi la mitad de mis ahorros solo para sacarlo temporalmente. Páguela», dije sin dudarlo. «Hay más. La orden de restricción fue aprobada. Ramiro no puede acercarse a menos de 200 metros de Lucía ni de esta dirección. Técnicamente, Lucía puede solicitar regresar a la casa en cualquier momento como residente legal. Doctor Córdoba», dije con una determinación que no sabía que poseía. «Necesito que encuentre cada error que esa mujer haya cometido, cada mentira, cada inconsistencia, y necesito que lo haga rápido. Haré mi mejor esfuerzo, Catalina, pero debes prepararte para la posibilidad de que esto no salga como queremos». Colgué el teléfono y miré a mi hermana. «No voy a rendirme», dije. «No después de todo lo que hemos pasado». Pero en el fondo, mientras el sol se ponía sobre Salta, me preguntaba si tendría la fuerza para enfrentar lo que vendría. Ramiro salió de la comisaría esa misma tarde, después de que pagué su fianza. Lo esperábamos Marta y yo en el estacionamiento. Cuando lo vi salir, se veía 10 años mayor. Tenía ojeras profundas y caminaba con los hombros caídos, como si cargara el peso del mundo. Se abrazó a mí y lloró como no lo había hecho desde que era niño y su padre falleció. «Lo siento, mamá. Todo esto es mi culpa. Si nunca me hubiera casado con ella». «No digas eso», lo interrumpí. «Ella nos engañó a todos. Nadie podría haber previsto que era capaz de esto». Fuimos directamente a la casa de Marta. El plan era que Ramiro se quedara allí indefinidamente. Durante el viaje de 3 horas de Salta a Tucumán, le conté sobre la llamada de Lucía y su ultimátum. «No lo hagas, mamá», dijo Ramiro con firmeza. «No le des la casa. Prefiero ir a prisión antes que verte perder todo por lo que trabajaste». «No vas a ir a prisión», respondí con una convicción que no sabía si realmente sentía. «Vamos a encontrar la manera de probar tu inocencia». Al llegar a la casa de Marta en Tucumán, nos recibió su esposo, Roberto Ruiz, un hombre bonachón de 60 años que trabajaba como contador. Al enterarse de toda la situación, movió la cabeza con incredulidad. «Conozco gente en Salta que podría ayudarnos», dijo. «Déjenme hacer algunas llamadas». Esa noche, mientras Ramiro dormía exhausto en la habitación de invitados, Marta, Roberto y yo nos quedamos en la cocina planificando nuestro siguiente movimiento. «Necesitamos encontrar algo que Lucía no haya previsto», dijo Roberto. «Algo que la incrimine de forma irrefutable. El problema es que ella ha sido meticulosa», expliqué. «Ha planeado cada detalle. Las lesiones autoinfligidas, la denuncia temprana, la manipulación de los documentos. Nadie es perfecto», insistió Roberto. «Por más inteligente que sea, tiene que haber cometido algún error. Siempre lo hacen». Mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Al abrirlo, sentí que mi corazón se detenía. Era una fotografía de mi casa, tomada desde adentro, desde mi sala. Mostraba mi sillón favorito, donde solía sentarme a tejer por las tardes. El mensaje adjunto decía: «Ya regresé a casa, suegrita. Espero que hayas dejado todo limpio. PD. Me gusta tu nuevo escondite para las joyas en el dormitorio. Muy ingenioso. Está dentro de mi casa», susurré, mostrándoles el mensaje a Marta y Roberto. «Esa descarada», estalló Marta. «Está marcando territorio como un animal». Pero Roberto se quedó mirando la foto con atención. «Espera», acerca la imagen. «¿Ves eso en el reflejo del espejo detrás del sillón?». Amplié la foto. En el reflejo del espejo antiguo que colgaba en la pared, apenas visible, se veía la silueta de 2 personas. Lucía sosteniendo el teléfono para tomar la foto,
y detrás de ella, parcialmente visible, un hombre alto. «Javier», dijo Ramiro, quien había bajado al escuchar nuestras voces. «Ese es Javier Fernández. Reconocería su estatura y complexión en cualquier lado». «¿Por qué es importante?», pregunté. «Porque», explicó Roberto con creciente emoción, «si Javier está en tu casa con Lucía, eso significa que ella violó su propia narrativa. En su denuncia, ella alegó que se escondió en casa de una amiga por miedo a Ramiro. Ahora aparece tranquilamente en la casa con su hermano, sin ningún miedo aparente. Eso contradice completamente su historia de ser una víctima aterrorizada. Pero una sola foto no es suficiente», argumentó Marta. «No, pero es un inicio», dijo Roberto. «Y da una idea de que quizás Lucía está siendo descuidada porque cree que ya ganó». El teléfono de Roberto sonó. Contestó y escuchó en silencio durante varios minutos, su expresión volviéndose cada vez más seria. «Era mi contacto en Salta, un contador forense que me debe algunos favores», explicó después de colgar. «Le pedí que investigara discretamente a Javier Fernández. Lo que encontró es inquietante». Nos sentamos todos alrededor de la mesa, mientras Roberto abría su laptop y nos mostraba lo que su contacto había descubierto. Javier Fernández tiene varias empresas fantasma registradas a su nombre. Aparentemente, ha estado lavando dinero de actividades ilícitas por los últimos 8 años. Estafas piramidales, fraude de seguros, falsificación de documentos. El tipo es un criminal profesional. Y aquí está lo interesante. Una de sus empresas fantasma, llamada Inversiones del Norte S.A., aparece en uno de los documentos falsos que Ramiro fotografió. Esa empresa iba a ser la receptora de tu casa, Catalina, según el contrato fraudulento que tenían preparado. Entonces podemos demostrar la conexión entre Lucía y las actividades criminales de su hermano, dije con esperanza renovada. «Sí, pero hay un problema», continuó Roberto. «Javier es escurridizo. Nunca pone nada a su nombre directamente. Usa testaferros, abogados corruptos, documentos falsos. Mi contacto dice que la policía de Salta ha estado tratando de atraparlo por años sin éxito. Entonces, ¿qué sugieres?», preguntó Marta. Roberto se quedó pensativo por un momento. «Sugiero que los hagamos salir de sus escondites, que los obliguemos a cometer un error visible, documentable, irrefutable». «¿Cómo?», preguntamos todos al unísono. «Catalina, vas a volver a Salta mañana. Vas a entrar a tu propia casa y vas a confrontar a Lucía. Pero no vas sola. Vas a llevar tu teléfono grabando en el bolsillo. Vas a hacer que ella confiese, que se sienta tan segura de su victoria que deje escapar detalles comprometedores. Eso es peligroso», objetó Ramiro. «No voy a poner a mi madre en riesgo». «No estará en riesgo», aseguró Roberto. «Yo voy con ella. Me quedaré afuera, en el auto, listo para entrar si algo sale mal. Además, le diremos al doctor Córdoba que esté preparado por si acaso necesitamos intervención legal inmediata». «Es arriesgado», admitió Marta. «Pero honestamente, ¿qué otra opción tenemos? El ultimátum de Lucía vence en 2 días. Si no hacemos algo drástico ahora, Catalina perderá su casa de todos modos». Miré a mi hijo, quien se veía desgarrado entre protegerme y saber que su tía tenía razón. «Lo haré», dije finalmente, «pero con una condición. Si logro que Lucía confiese algo incriminatorio, usamos esa grabación inmediatamente para ir a la policía. No más secretos, no más esperar el momento perfecto. Atacamos con todo lo que tengamos». Todos asintieron en acuerdo. Esa noche, mientras intentaba dormir en la casa de mi hermana, me preguntaba si estaba tomando la decisión correcta. Entrar a mi propia casa, ahora ocupada por una mujer que había planeado asesinarme, parecía una locura. Pero entonces pensaba en Ramiro, en cómo su vida entera estaba siendo destruida por las mentiras de Lucía, y sabía que no tenía otra opción. Al día siguiente, Roberto y yo iniciamos el viaje de regreso a Salta. Durante el camino, practicamos qué iba a decir, cómo iba a provocar a Lucía para que hablara. Roberto me enseñó a activar discretamente la grabadora de mi teléfono. «Recuerda», me dijo mientras nos acercábamos a Salta, «mantén la calma sin importar lo que ella diga. Necesitamos que ella se confíe, que crea que te tiene completamente derrotada. Solo así bajará la guardia». Llegamos a mi barrio cerca de las 4 de la tarde. Roberto estacionó el auto a media cuadra de mi casa. «Estaré aquí», dijo, apretando mi mano. «Si no sales en 30 minutos o si escucho algo sospechoso, entro». «¿Entendido?», asentí,
sintiendo cómo mi corazón latía aceleradamente. Saqué mi teléfono, activé la grabadora y la coloqué en el bolsillo de mi saco, asegurándome de que el micrófono quedara expuesto. Caminé hacia mi casa, hacia el lugar que había sido mi santuario por más de 3 décadas, ahora convertido en territorio enemigo. Toqué el timbre, escuché pasos acercándose. La puerta se abrió. Lucía estaba ahí, sonriendo como si fuera la dueña del mundo. «Vaya, suegrita, no te esperaba tan pronto. ¿Ya vienes a firmar los papeles?». Lucía me hizo pasar con una sonrisa victoriosa que me revolvió el estómago. La casa olía diferente, como si ya hubiera marcado cada rincón con su presencia. Había movido algunos muebles, colocado sus propias decoraciones. Era como ver mi hogar transformado en algo irreconocible. «¿Te gusta lo que hice con el lugar?», preguntó con falsa dulzura, señalando unos cojines nuevos en mi sofá. «Siempre pensé que tu decoración era muy anticuada. Ahora tiene un toque más moderno». Respiré profundo, recordando las instrucciones de Roberto. Mantener la calma, hacer que se confíe. «Lucía, vine a hablar contigo, a ver si podemos resolver esto de manera civilizada», dije, forzando un tono conciliador. «¿Civilizada?», se rió mientras se servía un vaso de vino de mi alacena. «¿Ahora quieres ser civilizada? Debiste pensarlo antes de criar a un hijo tan débil y manipulable». «Ramiro no es débil», defendí, sintiendo la rabia burbujeando en mi interior, pero conteniéndola. «Por supuesto que lo es. ¿Por qué crees que fue tan fácil seducirlo hace 5 años? Estaba desesperado por atención femenina, por alguien que lo hiciera sentir importante. Fue como quitarle un dulce a un bebé». «¿Todo fue calculado desde el principio?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Lucía se sentó en mi sillón favorito, el que Héctor me había comprado en nuestro 10º aniversario, y cruzó las piernas con una elegancia arrogante. «Desde el momento en que Javier me contó sobre el hijo de la viuda rica en Salta, sí. Investigamos todo sobre ustedes, tu casa valuada en millones, la pensión que recibes, los ahorros que tenías. Ramiro era el blanco perfecto, exitoso pero solitario, mamitis aguda y heredero de todo lo que tenías. ¿Y tu hermano? ¿Qué papel jugó él en todo esto?». «Javier es el cerebro de la operación», dijo con orgullo. «Él diseñó el plan completo. Yo solo tenía que casarme con Ramiro, ganarme tu confianza, esperar el momento apropiado para eliminar el obstáculo principal. El obstáculo era yo», dije, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. «Exactamente. No te ofendas, Catalina, pero mientras tú estuvieras viva, la casa permanecería a tu nombre. Necesitábamos que pareciera una muerte natural para que no hubiera investigaciones molestas. El plan era perfecto: aumentar gradualmente tus medicamentos para la hipertensión, provocar un paro cardíaco que nadie cuestionaría dada tu edad y condición médica preexistente». Sentí náuseas escuchándola describir mi asesinato planeado con tanta frialdad. «Pero entonces Ramiro te descubrió», continué, tratando de mantenerla hablando. «Ese maldito detective», escupió las palabras. «No pensé que Ramiro tuviera las agallas para contratar a uno. Me subestimó. Cuando me confrontó con las evidencias, tuve que improvisar. Por suerte, Javier siempre tiene un plan B. Las lesiones falsas, la denuncia por violencia doméstica». «¿Falsas?». Se tocó la cara donde aún se veían los moretones. «Estas magulladuras son muy reales, te lo aseguro. Javier no midió su fuerza tanto como yo le pedí. Me dolió como el demonio, pero valió la pena ver la cara de Ramiro cuando lo arrestaron». Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle como si fuera la dueña del vecindario. «El plan B resultó ser incluso mejor que el original. Ahora no solo voy a quedarme con la casa, sino que Ramiro va a ir a prisión por un crimen que nunca cometió. Javier dice que con sus contactos podemos asegurar que la sentencia sea de al menos 5 años. Para cuando salga, yo ya habré vendido esta propiedad, tomado el dinero y desaparecido a algún lugar donde nadie nos encuentre». «¿Y los documentos?», pregunté. «Los que Ramiro fotografió antes de intentar enterrarlos». Lucía se volvió hacia mí con una sonrisa maliciosa. «Ah, esos. Bueno, ya me encargué de eso con mi abogado. Como te dije por teléfono, sin los originales físicos, esas fotos no valen nada. Y Ramiro los destruyó, el tonto. Pensó que estaba protegiendo a su mamita, pero en realidad me estaba haciendo un favor enorme. Sin evidencia física, su palabra contra la mía no significa nada». «¿Y qué pasa si yo testificara?», aventuré.
Si les contara a las autoridades que tú misma admitiste todo esto, se rió a carcajadas. ¿Tú, la anciana desesperada que haría cualquier cosa por salvar a su hijo de cargos criminales? ¿Quién te va a creer? Además, sería tu palabra contra la mía. Y yo tengo evidencia forense, certificados médicos, testimonios de amigos que dirán que siempre tuve miedo de Ramiro. Javier se aseguró de que todo fuera hermético. En ese momento, escuchamos pasos en el piso superior. Lucía miró hacia arriba. Ah, Javier está despierto. Estuvo trabajando toda la noche en otros proyectos. Deberías conocerlo propiamente. Después de todo, va a ser tu nuevo casero. Bajó por las escaleras un hombre alto, de aproximadamente 40 años, con apariencia de galán de telenovela, pero ojos fríos que me recordaron a un reptil. Vestía jeans y una camisa cara, y llevaba un reloj que probablemente costaba más que mi auto. Así que esta es la famosa suegra, dijo Javier con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Lucía me ha contado tanto sobre ti. Nada bueno, imagino, respondí, sintiendo cómo el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Tener a ambos aquí, juntos, era más intimidante de lo que había anticipado. Al contrario, dijo Javier sirviéndose vino. Admiro tu trabajo construyendo un patrimonio tan valioso. Lástima que ahora va a cambiar de manos. No si puedo evitarlo, dije con más valentía de la que sentía. Javier se acercó a mí, su presencia física imponente. Mira, señora, no eres tonta, así que no te hagas la tonta. Tienes dos opciones. Opción A, firmas la casa mañana, retiramos los cargos contra Ramiro y vives aquí como inquilina pagando una renta razonable. Opción B, te niegas, Ramiro va a prisión. De todos modos conseguimos la casa mediante otros métodos legales que ya tengo preparados, y tú terminas sin nada. ¿Cuál prefieres? ¿Qué otros métodos?, pregunté. Bueno, por ejemplo, tengo documentos preparados que demuestran que tú le otorgaste poder legal completo a Ramiro hace 2 años. Y como Ramiro es mi cuñado, y como yo soy abogado notario certificado, sacó una credencial falsa que se veía sorprendentemente auténtica. Puedo facilitar la transferencia de propiedad como representante de él. Todo perfectamente legal, en papel. Eso es fraude. Pruébalo, sonrió. Tengo jueces en mi nómina, tengo falsificadores expertos, tengo contactos en cada oficina gubernamental que importa. Este no es mi primer rodeo, señora García. He transferido propiedades mucho más valiosas que esta sin ningún problema. Lucía se acercó y puso su mano en mi hombro de forma casi amistosa. Suegrita, te lo voy a poner simple. Ya perdiste. El único control que te queda es decidir si quieres perder con dignidad o si quieres pelear una batalla que te va a dejar sin nada. Yo que tú elegiría la opción que me permite al menos tener un techo sobre mi cabeza. Necesito tiempo para pensarlo, dije, sintiendo que había obtenido suficiente información en la grabación. Tienes hasta mañana al mediodía, dijo Javier tajantemente. Después de eso, procederemos con la opción B y créeme, no querrás que eso suceda. Me levanté para irme, mis piernas temblando bajo mi peso. Catalina, llamó Lucía cuando ya estaba en la puerta. Espero que tomes la decisión correcta. Sería una lástima que una anciana como tú terminara viviendo en la calle, especialmente con esos problemas cardíacos que tienes. La amenaza implícita era clara. Salí de la casa sintiendo cómo el sol de la tarde caía sobre mi rostro, y por un momento me permití creer que quizás, solo quizás, teníamos lo que necesitábamos para ganar esta guerra. Roberto me esperaba en el auto, su rostro lleno de preocupación. ¿Lo grabaste todo?, preguntó apenas subí. Cada palabra, respondí, sacando el teléfono de mi bolsillo con manos temblorosas. Escuchamos la grabación entera mientras conducíamos hacia la oficina del doctor Córdoba. Era perfecta. Lucía y Javier habían confesado todo: el plan de asesinato, las lesiones autoinfligidas, el fraude, la coerción. Era exactamente lo que necesitábamos. El doctor Córdoba nos recibió inmediatamente. Al escuchar la grabación, su rostro se iluminó. «Esto es oro puro», dijo. «Con esto puedo ir directamente a la fiscalía. Tenemos confesión de intento de asesinato, fraude, falsificación de documentos. Esto no solo exonera a Ramiro, sino que pone a ambos en prisión por años». «¿Pero es legal usar una grabación que hice sin su consentimiento?», pregunté. «En Argentina, una de las partes de la conversación puede grabar sin necesidad de consentimiento de las otras partes», explicó. «Como tú eras parte de la conversación, la grabación es perfectamente admisible en corte».
Por primera vez en días, sentí esperanza real. El doctor Córdoba trabajó rápido. Esa misma noche presentó la grabación ante la fiscalía, junto con toda la evidencia que habíamos recopilado, las fotografías de los documentos originales, el informe del detective privado, el análisis de las empresas fantasma de Javier. Para las 10 de la noche, un fiscal estaba revisando el caso. «Esto es suficiente para órdenes de arresto», dijo el doctor Córdoba cuando nos llamó cerca de las 11. «El fiscal está impresionado con la claridad de la confesión. Van a proceder mañana temprano». Esa noche dormí en un hotel modesto en Salta, incapaz de regresar a mi casa sabiendo que Lucía y Javier estaban allí. Roberto se había quedado conmigo mientras Marta cuidaba de Ramiro en Tucumán. Le llamamos para darle las noticias. «No puedo creerlo, mamá». Su voz se quebró en el teléfono. «Realmente lo lograste. Todavía no cantes victoria», advertí, aunque yo misma sentía un optimismo renovado. «Mañana es el día crucial». A las 6 de la mañana del día siguiente, mi teléfono sonó. Era el doctor Córdoba. «Ya están en camino. La policía va a tu casa ahora mismo con órdenes de arresto para Lucía Fernández y Javier Fernández. También tengo buenas noticias. El fiscal va a solicitar que se retiren inmediatamente todos los cargos contra Ramiro y que se anule la orden de restricción». Me vestí rápidamente y Roberto me llevó en auto hacia mi casa. Llegamos justo a tiempo para ver 3 patrullas estacionadas frente a mi propiedad. Los vecinos habían salido nuevamente, esta vez con expresiones de curiosidad genuina. Vi cómo sacaban a Lucía esposada. Ya no tenía esa sonrisa arrogante. Su rostro mostraba pánico puro mientras gritaba que esto era un error, que la estaban arrestando ilegalmente. Detrás de ella salió Javier, también esposado, con una expresión de furia que me hizo retroceder instintivamente. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, gritó desde el otro lado de la calle: «Esto no ha terminado, vieja. Tengo abogados que van a destrozar tu caso. Vas a arrepentirte de esto». Un oficial lo empujó hacia el patrullero mientras le leía sus derechos. El detective a cargo, un hombre de unos 50 años con expresión seria, se acercó a mí. «¿Usted es Catalina García?» «Sí, soy yo. Necesito que venga a la comisaría a dar su declaración formal. La grabación que proporcionó es evidencia crucial, pero necesitamos su testimonio completo». Pasé las siguientes 4 horas en la comisaría relatando toda la historia desde el principio. Cada detalle, cada momento, cada mentira que Lucía había tejido. El detective tomaba notas meticulosas mientras yo hablaba. «Señora García», dijo cuando terminé, «quiero que sepa que su valentía probablemente salvó su vida. Si ellos hubieran procedido con su plan original». No terminó la frase, pero ambos sabíamos cómo habría acabado. Para el mediodía, el doctor Córdoba me llamó con más noticias. El fiscal acaba de presentar cargos formales contra Lucía y Javier: intento de homicidio, conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos, presentación de denuncia falsa. Entre todos los cargos están viendo entre 15 y 20 años de prisión cada uno. Y hay más. La fiscalía descubrió otras víctimas de las estafas de Javier. Este caso va a ser enorme. ¿Y Ramiro? Todos los cargos contra él fueron retirados oficialmente. La orden de restricción ha sido anulada. Puede regresar a casa cuando quiera. Su registro quedará limpio, como si nada de esto hubiera pasado. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Lágrimas de alivio, de agotamiento, de victoria. Llamé a Ramiro inmediatamente. «Puedes volver a casa, hijo. Todo ha terminado». El llanto de mi hijo al otro lado de la línea me partió y sanó el corazón al mismo tiempo. Roberto me llevó de regreso a mi casa. La policía había terminado de recolectar evidencia y me devolvieron las llaves. Entré lentamente, mirando cada rincón que Lucía había intentado hacer suyo. Lo primero que hice fue quitarse todos sus cojines decorativos y tirarlos en una bolsa de basura. Esta era mi casa. Siempre lo había sido. Ramiro llegó esa tarde con Marta. Cuando abrí la puerta y lo vi ahí, con los ojos rojos pero sonriendo, nos abrazamos y lloramos juntos durante lo que pareció una eternidad. «Lo siento tanto, mamá, por traer esa mujer a tu vida, por poner en riesgo todo lo que construiste con papá. No fue tu culpa», le dije, acariciando su cabello como cuando era niño. «Ella nos engañó a todos. Era una profesional del engaño». Los días siguientes fueron un torbellino. Los medios de comunicación se enteraron de la historia.
Nuera planea asesinar a suegra por herencia millonaria. Leían los titulares. Reporteros aparecían en mi puerta pidiendo entrevistas que yo consistentemente rechazaba. El doctor Córdoba manejó toda la atención mediática con profesionalismo. También me ayudó a cambiar las cerraduras de la casa, actualizar mi testamento con salvaguardas adicionales y asegurar que todos mis documentos legales estuvieran protegidos apropiadamente. «Aprendiste una lección costosa», me dijo un día en su oficina, «pero sobreviviste para contarla. Muchos en tu situación no tienen esa suerte». 2 semanas después, recibí una carta certificada. Era de Lucía, escrita desde la cárcel donde esperaba su juicio. Dudé si abrirla o no. Finalmente, mi curiosidad venció. La carta era breve. «Catalina, supongo que te sientes muy victoriosa ahora. Lograste arruinar mi vida y la de mi hermano. Espero que estés feliz. Pero quiero que sepas algo. Nunca me arrepiento de lo que hice. Tú y tu hijo son débiles, patéticos. Merecían ser explotados. La única cosa de la que me arrepiento es no haber terminado el trabajo cuando tuve la oportunidad. Nos veremos en corte. Lucía». Leí la carta una vez y luego la rompí en pedazos. No merecía ni un segundo más de mi tiempo o energía. El juicio se programó para 3 meses después. El doctor Córdoba me aseguró que con toda la evidencia que teníamos, la condena era prácticamente segura. Pero había algo más importante que quería hacer primero. Era momento de reconstruir. No solo mi casa o mis finanzas, sino mi vida, mi relación con mi hijo, mi sentido de seguridad. Ramiro se mudó de vuelta a la casa, pero esta vez con límites claros. Necesitaba su propio espacio, su propia independencia. Comenzó terapia para procesar todo el trauma de su matrimonio y la traición. Yo también comencé terapia, algo que nunca había considerado antes, pero que resultó ser invaluable. Mi hermana Marta me visitaba cada semana y lentamente la casa comenzó a sentirse como un hogar nuevamente en lugar de un campo de batalla. Finalmente llegó el día del juicio. La sala estaba llena. Reporteros, curiosos, otras supuestas víctimas de las estafas de Javier. Vi a Lucía y Javier sentados en la mesa de la defensa, vestidos formalmente, pero la arrogancia había desaparecido de sus rostros. Cuando me llamaron a testificar, caminé al estrado con la cabeza en alto. Relaté toda la historia, desde el día en que conocí a Lucía hasta la confrontación final en mi casa. El fiscal reprodujo la grabación completa en la sala. Escuchar nuevamente esas confesiones frías y calculadas envió escalofríos por mi espalda, pero esta vez las escuchaba desde una posición de poder, no de víctima. El abogado de Lucía intentó argumentar que la grabación había sido editada, que yo la había provocado, que sus palabras habían sido sacadas de contexto. Pero el fiscal tenía expertos que certificaron la autenticidad de la grabación. Tenía el testimonio del detective privado. Tenía documentos que probaban cada afirmación. El caso era hermético. Después de 3 días de juicio, el jurado se retiró a deliberar. Tardaron solo 4 horas en regresar con un veredicto. Culpable, en todos los cargos. Sentí como mi cuerpo se relajaba por primera vez en meses. Ramiro, sentado detrás de mí, apretó mi hombro. Había terminado realmente. Lucía y Javier estaban de pie cuando el juez entró para dictar la sentencia. Las últimas semanas habían cobrado su precio en ellos. Lucía había perdido peso y tenía ojeras profundas. Javier, quien siempre se había mostrado tan seguro de sí mismo, ahora tenía los hombros caídos, derrotado. El juez, una mujer de unos 60 años con una reputación impecable por su firmeza, comenzó a leer la sentencia con voz firme y clara. Lucía Fernández ha sido declarada culpable de intento de homicidio premeditado, conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos y presentación de denuncia falsa con intención de causar daño. Estos crímenes demuestran una falta absoluta de empatía, remordimiento o respeto por la ley. Planeaste meticulosamente el asesinato de una mujer inocente que te había recibido en su hogar como familia, todo por codicia y ambición personal. El juez hizo una pausa, mirando directamente a Lucía. La grabación presentada como evidencia revela no solo la naturaleza premeditada de tus acciones, sino también tu absoluta falta de arrepentimiento. Citando tus propias palabras, «No te ofendas, Catalina, pero mientras tú estuvieras viva, la casa permanecería a tu nombre.
Necesitábamos que pareciera una muerte natural. Estas palabras demuestran una frialdad calculadora que es verdaderamente alarmante. Lucía mantenía la cabeza baja, sin atreverse a hacer contacto visual con nadie. Además, tu intento de manipular el sistema judicial presentando una denuncia falsa de violencia doméstica no solo buscaba destruir la vida de tu esposo, sino que también socava la credibilidad de verdaderas víctimas de violencia doméstica. Tu caso hace más difícil que otras mujeres sean creídas cuando buscan ayuda legítima. Este es un daño que va más allá de tu víctima directa. El juez ajustó sus lentes antes de continuar. Por el cargo de intento de homicidio premeditado, 8 años de prisión. Por conspiración para cometer fraude, 5 años adicionales. Por falsificación de documentos, 3 años más. Por denuncia falsa, 2 años adicionales. Las sentencias serán consecutivas, no concurrentes. Total, 18 años de prisión efectiva, sin posibilidad de libertad condicional, antes de cumplir al menos el 70% de la sentencia. Escuché un sollozo ahogado. Era Lucía, quien finalmente se había derrumbado. 18 años. Tendría más de 50 cuando saliera. Luego el juez se dirigió a Javier. Javier Fernández, tu caso es igualmente grave, si no más. Has sido declarado culpable de conspiración para cometer homicidio, múltiples cargos de fraude, lavado de dinero, falsificación de documentos oficiales y coerción. La investigación ha revelado que este no fue un incidente aislado. Has estado operando una red criminal durante años, destruyendo las vidas de múltiples personas en tu búsqueda de ganancias ilícitas. Javier apretaba los puños a sus costados, su mandíbula tensa. Se identificaron al menos 6 víctimas adicionales de tus estafas, personas que perdieron sus ahorros de vida, sus propiedades, su estabilidad financiera debido a tus esquemas fraudulentos. El daño que has causado es extenso y calculado. Además, tu participación directa en causar lesiones físicas a tu hermana para incriminar falsamente a un hombre inocente demuestra que no tienes límites morales. El juez tomó un respiro antes de pronunciar la sentencia. Por conspiración para cometer homicidio, 10 años de prisión. Por fraude múltiple, 8 años adicionales. Por lavado de dinero, 5 años más. Por falsificación de documentos oficiales, 4 años adicionales. Por coerción y agresión física, 3 años más. Total, 30 años de prisión efectiva. Considerando la gravedad y el patrón prolongado de comportamiento criminal, no serás elegible para libertad condicional hasta cumplir al menos 85% de tu sentencia. 30 años. Javier tendría más de 70 cuando saliera de prisión. Ambos serán trasladados inmediatamente a establecimientos penitenciarios de máxima seguridad para cumplir sus sentencias. Además, todos los activos bajo sus nombres o los nombres de sus empresas fantasma serán confiscados y utilizados para compensar a sus víctimas. Esta corte considera que han demostrado ser un peligro continuo para la sociedad y merecen las sentencias máximas que la ley permite. El juez golpeó su mazo. Caso cerrado. Los oficiales se acercaron para llevarse a Lucía y Javier. Lucía pasó junto a mí mientras la escoltaban fuera de la sala. Por un momento, nuestros ojos se encontraron. No había arrogancia allí ahora, solo vacío. Javier, por otro lado, me lanzó una mirada llena de odio puro que me hizo estremecer. Incluso derrotado, seguía siendo intimidante. Un oficial tuvo que empujarlo físicamente para que siguiera caminando. Cuando las puertas de la sala se cerraron detrás de ellos, sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. Ramiro me abrazó, ambos llorando lágrimas de alivio y agotamiento. Se acabó, mamá. Realmente se acabó. Sí, hijo, se acabó. Afuera de la corte nos esperaba un grupo de reporteros. El doctor Córdoba había preparado un breve comunicado que leyó en nuestro nombre. La familia García está aliviada de que la justicia haya prevalecido. Este ha sido un periodo increíblemente difícil, pero su fe en el sistema judicial ha sido vindicada. Agradecen el profesionalismo de la Fiscalía, la Policía y el Tribunal. No darán entrevistas adicionales en este momento, ya que necesitan tiempo para sanar y reconstruir sus vidas. Gracias. Los reporteros gritaban preguntas, pero el doctor Córdoba nos escoltó rápidamente a su auto. De regreso a casa, los 3 viajamos en silencio por un tiempo, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Ramiro habló. «Mamá, ¿alguna vez podrás perdonarme por traer a esa mujer a tu vida?
Lo miré con ternura. Hijo, no hay nada que perdonar. Ella nos engañó a ambos. Lo importante es que sobrevivimos, que estamos juntos y que finalmente la justicia se hizo. Pero casi te matan. Casi pierdes tu casa. Gastaste todos tus ahorros en abogados y... Los ahorros se pueden recuperar, interrumpí. Las casas son solo edificios. Lo que no se puede recuperar es la vida. Y la nuestra continúa. Eso es lo único que importa. Esa noche, de vuelta en mi casa, mi verdadera casa ahora libre de la presencia de Lucía, me senté en mi sillón favorito con una taza de té y miré las fotografías familiares en la pared. Fotos de Héctor y yo cuando éramos jóvenes, de Ramiro en cada etapa de su crecimiento, de celebraciones navideñas y cumpleaños pasados. Había una foto en particular que capturó mi atención. Era del día de la boda de Ramiro con Lucía. En la foto, todos sonreíamos, felices, llenos de esperanza para el futuro. No teníamos idea de la pesadilla que se avecinaba. Bajé la foto de la pared y la guardé en un cajón. No quería destruirla completamente porque era parte de nuestra historia, pero tampoco quería verla todos los días. Algunas memorias son mejor guardadas que exhibidas. En los días siguientes me dediqué a recuperar mi casa. Ramiro me ayudó a redecorar, a hacer pequeñas renovaciones que habíamos pospuesto por años. Pintamos las paredes de la sala de un color más claro y alegre. Compramos muebles nuevos. Plantamos flores frescas en el jardín, en el mismo lugar donde Ramiro había cavado aquel hoyo que inició esta pesadilla. Marta venía a visitarme cada fin de semana, y lentamente, la casa se llenó nuevamente de risas y amor en lugar de miedo y tensión. El doctor Córdoba me ayudó a recuperar parte de los gastos legales. Con los activos confiscados de Javier y Lucía, la corte ordenó que se me compensara por los 230,000 pesos que había gastado en mi defensa legal y la de Ramiro, más otros 100,000 pesos en daños y perjuicios. No era todo lo que había perdido, pero era suficiente para reconstruir mis ahorros y sentirme financieramente segura nuevamente. Una tarde, mientras tomaba mate en el patio, Ramiro se sentó junto a mí. He estado pensando, mamá. Creo que necesito tiempo lejos de Salta. Tal vez un año en Buenos Aires o incluso en el extranjero. Necesito distancia de todo esto, empezar de nuevo. Aunque la idea de tenerlo lejos me dolía, entendía su necesidad. Creo que es una buena idea, hijo. Necesitas encontrarte a ti mismo nuevamente, sin las sombras de lo que pasó. ¿Estarás bien aquí sola? Estaré perfectamente bien, le aseguré con una sonrisa. Tu tía Marta ya me propuso que nos vayamos de viaje juntas el próximo mes. Dice que necesito ver el mundo un poco antes de hacerme demasiado vieja. Ramiro sonrió, el primer genuino que veía en su rostro en meses. Esa suena como una excelente idea. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Había estado al borde del abismo, literalmente a días de ser asesinada. Había visto a mi hijo falsamente acusado y arrestado. Había enfrentado la posibilidad de perder todo lo que tenía. Pero había sobrevivido. Más que eso, había luchado. Y había ganado. 6 meses después de la sentencia, mi vida había encontrado un nuevo ritmo. Ya no vivía mirando por encima de mi hombro, esperando la siguiente crisis. La paz había regresado a mi hogar, pero era una paz diferente, más sabia, más cautelosa, pero también más fuerte. Ramiro había conseguido una posición como arquitecto en una firma en Córdoba. Visitaba cada 2 semanas y podía ver cómo gradualmente recuperaba su alegría de vivir. Había empezado a salir con alguien nuevo, una maestra de primaria llamada Sofía que había conocido en un grupo de terapia. Esta vez, tomaba las cosas con calma, sin precipitarse. He aprendido a reconocer las señales de alerta, me dijo en una de sus visitas. Ahora sé que el amor real no se apura, no exige, no manipula. Yo también había aprendido mis propias lecciones. Había actualizado mi testamento con salvaguardas adicionales. Había puesto mis finanzas en orden con ayuda de un asesor financiero recomendado por Roberto. Había instalado cámaras de seguridad en la casa, no por paranoia, sino por prudencia. Mi cumpleaños número 67 finalmente se celebró en julio, 4 meses tarde, pero fue perfecto. Marta vino desde Tucumán con Roberto. Ramiro trajo a Sofía. Algunos vecinos cercanos, quienes habían sido increíblemente solidarios durante todo el juicio, también asistieron. Incluso el doctor Córdoba apareció con su esposa.
Mientras cortábamos el pastel, Ramiro levantó su copa para brindar. «Por mi madre», dijo con voz emocionada, «la mujer más valiente que conozco». Enfrentó lo imposible y salió victoriosa. Me enseñó que la bondad no es debilidad y que la confianza no significa ingenuidad, pero sobre todo, me enseñó que la familia verdadera se demuestra en los momentos más oscuros. Todos brindamos. Mientras bebía mi vino, miré alrededor de mi mesa llena de personas que realmente me amaban y me apoyaban. Esto era riqueza, no la casa, no los ahorros bancarios. Esto, la historia de lo que pasó eventualmente, se calmó en los medios. Apareció un documental sobre el caso en un canal de crímenes verdaderos. Me pidieron participar, pero rechacé. No quería revivir todo públicamente. Mi sanación era privada, personal. Sin embargo, sí acepté hablar con un grupo de apoyo para víctimas de estafas familiares. Había descubierto que mi experiencia, aunque traumática, podía ayudar a otros que pasaban por situaciones similares. En una de esas reuniones, una mujer joven llamada Patricia se me acercó después de mi presentación. «Mi cuñada está tratando de manipular a mi esposo para que transfiera la propiedad de mis padres ancianos a su nombre», me contó con lágrimas en los ojos. «No sabía qué hacer hasta que escuché tu historia. Me diste el valor para actuar antes de que fuera demasiado tarde». Ese momento me hizo darme cuenta de que algo positivo había surgido de mi pesadilla. Si mi experiencia podía salvar, aunque fuera una sola familia, del dolor que yo sufrí, entonces no había sido en vano. Un día recibí una carta sorprendente. Era de una de las otras víctimas de Javier, un hombre llamado Eduardo Sánchez, que había perdido su negocio familiar debido a una de las estafas de Javier. «Señora García», escribía, «quiero agradecerle por su valentía al confrontar y exponer a Javier Fernández. Si usted no hubiera actuado, yo nunca habría tenido justicia. Gracias a su caso, la Fiscalía reabrió mi caso y pude recuperar parte de lo que perdí. Usted no solo se salvó a sí misma, salvó a muchos de nosotros también». Guardé esa carta en un lugar especial. En mis momentos de duda, cuando me preguntaba si había hecho lo correcto al confrontar a Lucía de manera tan arriesgada, leía esa carta y recordaba que sí. Ramiro eventualmente me contó que había recibido una carta de Lucía desde la prisión. Ella había solicitado hablar con él, buscando algún tipo de perdón o cierre. Él la había ignorado. «No le debo nada», me dijo. «Ella hizo sus elecciones. Ahora tiene que vivir con las consecuencias». Estuve de acuerdo. El perdón es importante, pero no siempre necesita ser comunicado directamente a quien te lastimó. A veces, el perdón es algo que haces por ti mismo, para liberarte del odio que consume. Ni Ramiro ni yo odiábamos a Lucía. Simplemente la habíamos dejado ir. En septiembre, Marta cumplió su promesa y nos fuimos de viaje. 3 semanas recorriendo el norte de Argentina, visitando las cataratas del Iguazú, explorando Cafayate, disfrutando de la belleza de nuestro país. Fue la primera vez en décadas que viajaba sin preocuparme por el dinero o las responsabilidades. Una noche, sentadas en el balcón de nuestro hotel con vista a las montañas de Salta, Marta me preguntó, ¿alguna vez te arrepientes de haber vuelto temprano ese día? ¿De haber visto a Ramiro cavando en el patio? ¿Piensas que las cosas habrían sido más fáciles si simplemente no hubieras sabido nada? Pensé cuidadosamente antes de responder. No, dije finalmente, porque si no hubiera vuelto ese día, si no hubiera descubierto lo que Lucía planeaba, ella probablemente me habría matado eventualmente. Habría manipulado la situación perfectamente, y Ramiro habría vivido el resto de su vida sin saber que su esposa fue mi asesina. Ese conocimiento lo habría destruido eventualmente. No, fue mejor enfrentarlo cuando lo hicimos. Doloroso, pero mejor. Marta asintió pensativamente. Siempre fuiste la fuerte entre nosotras, incluso cuando éramos niñas. No me sentía fuerte, admití. La mayoría del tiempo estaba aterrorizada, pero descubrí que a veces la valentía no es la ausencia de miedo, es decidir actuar a pesar del miedo. Al año de la sentencia, recibí una notificación oficial. Lucía había perdido su apelación. La sentencia era definitiva. Cumpliría sus 18 años completos. Javier también había perdido su apelación, y algunas de sus otras víctimas habían presentado cargos adicionales. Su sentencia podría extenderse más allá de los 30 años originales. No sentí alegría al leer esas noticias, pero sí un sentido de cierre.
El capítulo finalmente estaba cerrado. Podía seguir adelante sin mirar atrás. Mi casa, que había sido el centro de tanta angustia, se había transformado nuevamente en un santuario. El jardín florecía. Las habitaciones estaban llenas de luz. Los fines de semana organizaba pequeñas reuniones con amigos. La vida finalmente se sentía normal nuevamente. Una tarde de diciembre, mientras preparaba empanadas en la cocina, escuché el timbre. Al abrir la puerta, encontré a Ramiro con Sofía. «Mamá», dijo Ramiro con una sonrisa nerviosa, «hay algo que queremos contarte». Sofía extendió su mano. En su dedo brillaba un anillo de compromiso modesto pero hermoso. «Van a casarse», exclamé, abrazándolos a ambos. «Pero esta vez», añadió Ramiro rápidamente, «vamos a tomarlo con calma. Un compromiso largo, terapia prematrimonial. Y queremos que conozcas a la familia de Sofía, que pasen tiempo juntos, que realmente la conozcas antes de la boda». «Me parece perfecto», dije, sintiendo lágrimas de felicidad rodar por mis mejillas. Esa noche, acostada en mi cama, en mi casa, en mi espacio seguro, reflexioné sobre el viaje que había tomado en el último año. Había enfrentado la traición, el peligro, la posibilidad de perder todo. Había visto el lado más oscuro de la naturaleza humana, pero también había visto su lado más luminoso, la lealtad incondicional de mi hermana, el profesionalismo y dedicación del doctor Córdoba, el amor resiliente de mi hijo, la bondad de vecinos y extraños que me apoyaron. Había aprendido que la confianza, aunque puede ser abusada, no debe ser abandonada, solo debe ser otorgada más sabiamente. Había aprendido que el perdón no significa olvidar o permitir que te lastimen de nuevo. Significa liberarte del peso del odio. Más que nada, había aprendido mi propia fuerza. Durante años, me había visto como simplemente la viuda de Héctor, la madre de Ramiro. Mi identidad estaba atada a otros, pero en esta crisis había descubierto quién era Catalina García, una sobreviviente, una luchadora, una mujer que no se rendía. Y mientras me quedaba dormida esa noche, con el sonido de los grillos filtrándose por mi ventana abierta y el aroma de las rosas de mi jardín en el aire, supe que había encontrado algo más valioso que cualquier propiedad o cuenta bancaria. Había encontrado la paz. No la paz de una vida sin desafíos, sino la paz que viene de saber que, sin importar lo que venga, tengo la fuerza para enfrentarlo. Amigos míos, esta ha sido mi historia. Una historia que nunca imaginé que tendría que vivir, pero que me enseñó lecciones invaluables sobre el amor, la traición, la justicia y la resiliencia. Si mi experiencia les ha enseñado algo, espero que sea esto. Nunca ignoren sus instintos. Si algo no se siente bien, probablemente no lo es. Protejan lo que han construido, pero no con paranoia, sino con sabiduría. Y sobre todo, recuerden que la familia verdadera se define no por la sangre o el matrimonio, sino por las acciones. Hoy, mientras comparto esta historia con ustedes, tengo 68 años. Mi casa sigue siendo mía. Mi hijo está feliz y sanando. Mi familia está unida. Y yo estoy en paz. La vida me puso en el camino de Lucía Fernández por una razón. No fue una razón que entendiera en ese momento, cuando estaba aterrorizada y vulnerable. Pero ahora lo veo. Fue para enseñarme que soy más fuerte de lo que jamás creí posible. Y ustedes también lo son. Si están enfrentando sus propias batallas, ya sea con familia, salud, finanzas o cualquier otro desafío, quiero que sepan que tienen dentro de ustedes una fuerza que aún no han descubierto. Una fuerza que emerge solo cuando es absolutamente necesaria. Confíen en esa fuerza. Confíen en ustedes mismos. Y nunca se rindan. Gracias por escuchar mi historia. Espero que les haya servido de algo, que les haya dado fuerza, perspectiva o simplemente entretenimiento en su día. Sean fuertes, sean sabios y cuiden siempre de aquellos que realmente los aman. Hasta la próxima historia, amigos. Y recuerden, la justicia puede tardar, pero eventualmente llega para aquellos que tienen el coraje de perseguirla. Con cariño desde Salta, Argentina, Catalina García.